Bueno, buenas tardes a todos. En primer término, mi agradecimiento a la Fundación Proteger por haberme invitado a participar de este evento tan importante de la industria textil. Y lo que quería básicamente compartir con ustedes, luego de haber transitado esta tarde, donde varios términos se fueron reproduciendo, pero uno de ellos y el más potente creo que ha sido el de la competitividad. En lo que a mí respecta, me voy a referir básicamente al tema de la variable fiscal y la incidencia de la variable fiscal en los temas que hacen a la competitividad. Necesito el control, no sé dónde está. Gracias. Básicamente para ello me voy a remitir a un trabajo que viene publicando el Banco Mundial desde hace ya más de 11 años. Es un trabajo concretamente que en uno de sus acápites, y ahora lo vamos a ver, lo desarrolla con PwC, o conocido también como PricewaterhouseCoopers, es la firma a la cual yo pertenezco. Y es un trabajo sencillo, si se quiere, o utilizando una metodología medianamente sencilla, permite contestar una pregunta que a veces es difícil de contestar y se refiere a cuán fácil o no es pagar impuestos en los distintos países. Este es un trabajo hecho en 190 economías del mundo y básicamente, como después lo voy a explicar con mayor detalle, a lo que apunta es sobre un caso puntual, sobre un ejemplo puntual que tiene determinadas pautas y determinados parámetros, aplicarlo en estos 190 economías y eventualmente poder comparar cuán competitiva es una economía que otra en función a este caso puntual. Como vamos a ver, no vamos a hablar de cuál es la presión tributaria específica en cada una de estas economías, sino a lo que nos vamos a referir puntualmente es cuál, en función a 3 indicadores, cuál es la situación para ese caso puntual, que después lo voy a describir, se da en cada una de estas economías. Previamente sabemos que, y no voy a ser original si digo que vivimos en un mundo global, cada vez más competitivo, cada vez más hiperconectado, donde uno de los grandes desafíos de los gobiernos y puntualmente de las administraciones tributarias es hacer converger los sistemas tributarios y particularmente para las administraciones tributarias su objetivo de recaudación con este mundo global y justamente competitivo. Es decir, pensemos también por otro lado que los sistemas tributarios en su mayoría fueron concebidos hace 70, 80, 100 años en un momento histórico del mundo donde el Estado-nación era lo que prevalecía, razón por la cual los sistemas tributarios están muy influidos por el criterio de territorialidad. Cosa hoy, paradigmas que hoy van cayendo justamente con este mundo cada vez más global y regionalizado. Y ese es una de las cuestiones, uno de los factores por los cuales desde hace ya más de 10 años o entrando ya en el siglo XXI, acontecidos una serie de situaciones donde la OCDE y el G20 vienen trabajando con una serie de directivas tendiendo justamente a abarcar esta fiscalidad internacional. Y me refiero puntualmente a lo que todos conocemos como regímenes de intercambio de información entre los distintos países, informe en el caso de precio de transferencia país por país, etc. Entonces, en ese contexto global, es importante que contemos con herramientas que nos permitan justamente hacer este tipo de comparaciones y ver justamente esto que yo les comentaba de cuán fácil es pagar impuestos. Y me van a perdonar si hago lío con esto. No, vamos bien. Entonces les comentaba que esto está basado en un trabajo que se llama Doing Business. Es un trabajo que efectúa el Banco Mundial y que analiza cuáles son las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en los distintos países del mundo. Y analiza distintas dimensiones que están enumeradas un poco ahí. Es decir, cuán fácil o difícil es abrir o registrar empresas en las distintas economías del mundo, en estos 190 países, cuán fácil o no es la obtención de créditos, cómo funciona la legislación en términos de protección a los inversionistas y fundamentalmente a los inversionistas minoritarios, cómo es el comercio transfronterizo, cómo son las regulaciones aduaneras, los temas cambiarios, cómo se da el cumplimiento de los contratos en cada una de estas geografías, cómo se puede acceder a tribunales administrativos o judiciales para discutir los derechos,
los permisos de construcción y por último llegó a esto que les comentaba, que es el pago de impuestos, que si ustedes lo buscan en internet se van a encontrar que se llama el paying taxes, es decir, esto de cuán fácil es pagar impuestos en las distintas economías. Y este es el trabajo conjunto hecho por PwC para el Banco Mundial, que era un poco lo que les comentaba. ¿En qué consiste básicamente este trabajo? Este trabajo consiste en remitirse, el Banco Mundial lo publica todos los años, pero puntualmente en este caso toma información referida al año 2015. Es decir, que la información que yo les voy a suministrar ahora refiere al año 2015. Próximamente se va a publicar el trabajo referido al 2018, que toma información del año 2016. Y se establecen básicamente 4 indicadores. Un indicador que es la alícuota total de impuestos, es decir, cuál es la alícuota total que incide en la renta de la actividad de la empresa que ahora les voy a comentar. ¿Cuánto es la burocracia? O dicho en otros términos, ¿cuánto es el tiempo afectado para poder cumplimentar con las obligaciones tributarias? ¿Cuántos pagos se realizan a lo largo del año? Con una observación en este caso, sobre todo para cuando después me remita al caso argentino, se toma en el caso de tratarse de impuestos anuales, aunque se hayan dado pagos, retenciones o percepciones, si el impuesto es anual se computa un pago. Y después hay un cuarto indicador que no lo vamos a tratar, pero se los comento, que es este que se menciona como Post-Filing Index, que es cuánto tiempo cuesta recuperar los saldos a favor, en el caso que haya saldos a favor específicos. Y se analiza básicamente el tema de los recuperos de crédito fiscal de IVA en el caso de exportaciones. No me voy a remitir a esto para hacerlo un poquito más concreto y no alargar tanto la presentación, pero básicamente este es el tema. El caso, y esto es, todo lo que vamos a ver se refiere a un caso que es el caso de una empresa doméstica mediana de 60 empleados, es decir, tiene 5 socios, 60 empleados, no exporta y que desarrolla actividad en la principal jurisdicción de cada uno de los países. En el caso puntual, como vamos a ver, de Argentina, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la información recogida es básicamente del 2015, pero que, como les comentaba, la serie es de los últimos 11 años. Esta empresa también, otro tema interesante a considerar, es que inició actividades hace 2 años, razón por la cual en el primer año van a ver, tiene una serie de gastos por inicio de actividad. No vamos a ver números, les cuento un poco para, después ahora va a entrar la parte más jugosa, pero tengo que hacer toda esta introducción, si no nos vamos a perder. Les decía entonces que en el caso inicia actividad en los 2 últimos años, razón por la cual van a ver que el impacto en impuestos a las ganancias, en el caso de Argentina, es bajo. Y les decía que los impuestos que se computan son los que inciden en el estado de resultados. Básicamente, como grandes conceptos, está el impuesto a las rentas, las contribuciones patronales. En el caso de Argentina va a estar el impuesto sobre los ingresos brutos, no va a estar tomado el impuesto al valor agregado porque es un impuesto que no incide en el estado de resultados, sino que es un impuesto, como ustedes saben, que se liquida sobre base contra base y se recupera de una etapa a la otra. Y no mucho más que esto. Entonces, planteado el caso, veamos cuáles son los indicadores globales de este trabajo. La tasa global impositiva de este caso replicado en las 190 economías del mundo es de 40.6%. Esto lo que me está diciendo es que esa alícuota total absorbe el 40.6% de la renta de este caso puntual, que después vamos a ver cuál es la renta para el caso puntual de Argentina. Ese 0.1% menos es que, comparado con el indicador de Paying Taxes 2016, que en realidad es 2014, es la información del año 2014, esa tasa bajó en un 0.1%. El relojito refiere a cuánto tiempo se necesita para cumplir con las obligaciones tributarias de cada país, 251 horas. Y el último es la cantidad de pagos. El promedio mundial son 25 pagos para poder cumplir con este requisito. El 0,8 es que bajó en 0,8%. Estos 2 indicadores, cantidad de horas y cantidad de pagos, obviamente se ven fuertemente inducidos por la introducción de procesos
cada vez en los fiscos, y nosotros lo venimos viendo desde hace años en Argentina, introducen más procesos y tecnología, y esto agiliza, obviamente, todos los procesos de cumplimiento, presentación y pago de las declaraciones juradas. Esto lo que nos permite es hacer una apertura entre un año y otro, 2014 y 2015, de cada uno de esos indicadores. Y acá lo que pueden ver, lo que está en naranja es el impuesto a la renta, lo que está en ese gris son las cargas laborales y lo que está en rojo son otros impuestos. Como dato interesante, fíjense que en términos de alícuota, en el comparativo de 2015 y 2014, recuerdan que habíamos visto que la tasa global es de 40.6, ahí lo que muestra es cuánto es la incidencia del impuesto a las rentas, de las cargas laborales y de otros impuestos. Evidentemente, la incidencia y los otros segmentos nos da el tema de los plazos por cumplir y la cantidad de pagos. Fíjense que, como dato interesante, en el caso del impuesto a las ganancias, o impuesto a los réditos o a las rentas, tiene una incidencia importante, pero en términos de horas o en términos de cantidad de pagos es menor. Esto es porque en su mayoría, en los distintos países del mundo, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta está más tecnificado, tiene más procesos, está más automatizada su recaudación. No siendo así, por ejemplo, en otros tipos de impuestos, como en el caso nuestro puede ser el impuesto sobre los ingresos brutos, donde la incidencia es menor, sin embargo, la cantidad de tiempo afectado para el cumplimiento pago es mayor. Esto es algo que podemos ver, se ve a nivel global. Ahora, esto que vemos así, ¿qué pasa si lo empezamos a mirar ya por región? Entonces, este es el indicador de cuál es la alícuota total de impuestos por región. Y acá tenemos, ¿se acuerdan el promedio mundial de 40.6? ¿Cuáles son las dos regiones más impactadas? América del Sur y África. O sea, América del Sur tiene una tasa del 52.3, 47.1 África, América Central y Caribe 41.6, y ya después lo que es Unión Europea y resto de los países europeos que no integran la Unión, América del Norte, Asia-Pacífico, Asia Central y Medio Oriente están por debajo del promedio mundial. ¿Qué sucede con los otros indicadores? ¿Qué sucede con la cantidad de horas necesarias para pagar los impuestos? El promedio mundial es 251, América del Sur más que duplica el promedio mundial. Son 564 horas necesarias para cumplir con todos los impuestos. Después vamos a ver el caso argentino, pero básicamente esto es América del Sur. Lo mismo, solo América del Sur y África están por encima del promedio mundial. Y lo que está en colores es cuál es la apertura, en términos como habíamos visto antes, de impuesto a las rentas, cargas laborales y otros impuestos. ¿Qué pasa con la cantidad de pagos? Acá América del Sur está un poquito mejor. O sea, primero en el ranking está África, 36.7, América Central y Caribe, 32.8, promedio mundial, ¿se acuerdan? 25, Asia-Pacífico, 23.5, América del Sur, 22.6. Particularmente creo que lo que está influenciando es lo que les comentaba al principio, que se computa en el caso de impuestos de liquidación anual, aunque tenga anticipo, etcétera, se computa un único pago. Y eso lo vamos a ver más fuerte y con más potencia en el caso argentino. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? O sea, ahora lo que podemos ver es, ahora vamos a ver estos mismos indicadores en el caso argentino. El caso argentino, y recuerdo, insisto, esto es para el caso puntual. El caso puntual era esta empresa, que no les había comentado el objeto, que básicamente lo que produce son productos, fabrica y vende productos de cerámica y tiene una rentabilidad del 6% sobre venta. La alícuota total del gravamen es del 106%. O sea, dicho en otros términos, una empresa de esas características no es viable en Argentina. Es decir, lo que era el promedio global de 40.6, en Argentina es 106%. En lo que se refiere a los plazos por cumplir, las 250 y pico de horas, en Argentina son 359, y en el única que salimos medianamente bien en la foto son los 9 pagos, justamente por esto que en la metodología se toma, en el caso de los impuestos anuales, un pago
por impuesto. Ahora, esta torta lo que pretende, y creo que es lo que tiene de interesante como diagnóstico y para tipificar en el caso argentino, es ese 100% de la alícuota total impositiva, ¿cómo se compone? El 50% son ingresos brutos, el 25% son cargas sociales, el 16% es el impuesto a los créditos y débitos bancarios, el 4% es impuesto a las ganancias. Acá reitero, este es un caso especial, inicia actividad, es el segundo año de inicio de actividad, con lo cual tiene una serie de costos operativos del primer año que le generan un quebranto impositivo por el cual pagan poco impuesto a las ganancias, porque este impuesto podría ser superior. Por esto, insisto, esto es sobre este ejemplo. Y luego siguen lo que se refiere a impuesto a las ganancias, ART, que es lo que ahí figura como seguro de riesgo de trabajo, impuesto de sellos, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, otros impuestos. Es decir, sobre este caso, y quiero ser reiterativo, pero es importante, lo que permite este caso es hacer comparaciones. Alguien podría decir, bueno, pero este caso no es viable por esta situación en particular. Hay otros casos, bueno, es este caso con esta estructura donde las variables que se toman están considerando el PBI per cápita y por eso se reproducen para los 190 economías del mundo el mismo caso, permite hacer esta comparación. Y después me gustaría sobre esto hacer algunos comentarios tomando en consideración los tiempos y los momentos históricos importantes de la Argentina frente a la futura reforma impositiva, para poder hacer un diagnóstico y cuando hablamos de la reforma, tal vez posiblemente con estos y otros indicadores, ver a dónde habría que apuntar. Esto es básicamente algo similar, pero es ese 106%, cómo se compone y sigue un formato similar a lo que habíamos visto. O sea, el 53.21 es ingresos brutos, 25.94 son las cargas sociales, el 17.25 es impuesto a los débitos bancarios y así sucesivamente. Esto nos permite comparar, a veces con países con los cuales nos queremos comparar, es cómo da este mismo caso replicado en otras economías. Por ejemplo, Argentina da el 106, en Brasil da el 68.4, en Chile el 30.5, en México el 52%. Es obvio que en aquellos países de estructura unitaria tienen como es el caso de Chile, tienden a tener una carga tributaria menor a aquellos países con organización federal. Y esto es compararnos cada uno de los indicadores con los distintos países de Sudamérica. La tasa promedio de Sudamérica es 52.3, obviamente lideramos con el 106, que es la barra final, que es la que podemos ver en el caso de Argentina con la apertura, es decir, este 72.8 es la fuerte incidencia de ingresos brutos más los otros impuestos indirectos. Sigue Bolivia con el 83.7, Colombia con el 69 y así sucesivamente. Brasil el 68, que era lo que recién vimos, Venezuela el 64.7, Uruguay el 41, primero está Surinam. ¿Qué sucede con los otros indicadores? Un poco con la cantidad de horas. Bueno, Brasil tiene más de 2.000 horas dedicadas en términos para cumplimentar sus obligaciones tributarias. Argentina el promedio es 564, acá estamos por debajo del promedio. Es cierto, y sabemos que Argentina, y sobre todo el fisco, y el fisco nacional en particular, ha hecho fuertes inversiones en los últimos 10 años en todo lo que se vincula con los temas de sistemas para hacer las presentaciones tributarias. Y esto es lo que se refiere un poco a cantidad de pagos. Quien tiene mayor cantidad de pago es Venezuela. El promedio son 22 pagos y nosotros estamos con 9 pagos. No mucho más que esto. Lo que quería, y me parece que es un ejemplo interesante, esta es información pública anual del Banco Mundial, donde permite y abona en cierta medida algunas de las cuestiones que se trataron en el transcurso de la tarde,
entender el fuerte peso que tiene la carga tributaria en Argentina para este tipo de actividad. E insisto, no estamos diciendo que esta es la presión tributaria, esto es cómo incide para este caso que sirvió de ejemplo para hacer comparaciones. Y hace un momento comentaba que en esta especial circunstancia y frente a la reforma tributaria muchas veces se habla o pareciera que la reforma tributaria es abarcativa solo de los impuestos nacionales, claramente que lo es, pero también tenemos que tener en cuenta que los fuertes desafíos en Argentina están circunscriptos también a qué pasa con los impuestos provinciales, qué pasa con el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el principal impuesto que genera, no se lo voy a explicar yo a ustedes, lo sufren, el efecto cadena, la generación de impuestos sobre impuestos en cada una de las etapas y de los servicios, y posiblemente es uno de los grandes desafíos de la Argentina frente a la reforma tributaria. No mucho más que esto. Muchas gracias.